Checo Pérez había desaparecido del foco mediático con la misma discreción con la que solía entrar a los circuitos más emblemáticos del mundo. Lejos de los reflectores y las entrevistas, sus pasos eran calculados, sus movimientos deliberadamente silenciosos. En el paddock nadie decía nada, pero todos sabían algo. No había confirmaciones, no había anuncios, solo murmullos que corrían como aceite caliente sobre mármol. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Por qué ya no aparecía ni siquiera en los eventos públicos del equipo, con el que tantos años compartió glorias y tensiones? Su ausencia era más elocuente que cualquier comunicado oficial. Algunos decían que estaba en pausa, otros que planeaba su próximo gran movimiento. Lo único claro era que no estaba quieto. A pesar del silencio que reinaba en torno a su figura, ciertos detalles comenzaron a filtrarse, como si alguien, en algún rincón, quisiera que se supiera algo, pero no demasiado. Fue en ese contexto que surgió la imagen, borrosa, temblorosa, tomada con un celular desde una distancia prudente. En ella se podía ver a un hombre con la complexión de Checo, entrando a un edificio poco reconocido por el aficionado promedio, pero que para los ojos bien entrenados era inconfundible: el centro de simulación de Mercedes. No había logos visibles, no había confirmación oficial, pero la ubicación no dejaba espacio para muchas dudas. Aquello, más que una aparición, era una insinuación, una promesa no dicha, una posibilidad abierta. Los rumores se intensificaron cuando, sin previo aviso, desapareció de sus redes cualquier mención directa a su equipo anterior. Las fotos seguían ahí, sí, pero los textos habían sido editados. Donde antes decía agradecido por la oportunidad, ahora solo quedaba un silencio táctico, como si todo el pasado estuviera siendo cuidadosamente empaquetado y almacenado en una caja que nadie pensaba abrir. Mientras tanto, desde Stuttgart, algunos técnicos hablaban, con voz baja y mirada ladeada, sobre un nuevo proyecto especial en el simulador. No daban nombres, nunca lo hacen, pero sus miradas cargaban el peso de algo que está por cambiar. Dentro del edificio, las luces nunca se apagan del todo. Hay siempre una máquina encendida, un motor que zumba, una computadora que ejecuta millones de cálculos por segundo. En una de esas habitaciones, sin identificaciones visibles, se encuentra el simulador. Es ahí donde muchos sueños han empezado o han terminado. Allí, según los más atrevidos, ha estado Checo, entrenando, probando configuraciones, ajustando un asiento que, aunque nadie lo ha dicho, habría sido moldeado con exactitud a su complexión. No hay fotos, no hay videos, pero hay trazas de su presencia, como huellas en la arena que desaparecen con la marea, pero dejan memoria. Algunos empleados del centro aseguran haber escuchado su voz, calmada pero firme, haciendo observaciones sobre comportamiento del volante, sobre distribución de peso, sobre algo que no era solo una prueba técnica, sino casi un estudio antropológico de la máquina. Porque Checo, a diferencia de otros, no simplemente se sube a un coche, lo interpreta, lo traduce a su idioma. Y eso, dicen quienes han trabajado con él, no se aprende, se tiene. El rumor de su presencia recorrió el edificio como un perfume. Caro, no se ve, pero se siente, y una vez que lo identificas, no se olvida. Desde su círculo cercano, nadie ha negado nada. Pero tampoco han confirmado una sola palabra. Esa ambigüedad no es descuido, es estrategia. Es la construcción de un misterio. Y en el mundo del automovilismo, el misterio vale más que la verdad. Mientras los medios siguen ocupados en saber qué motor se usará en tal o cual coche, el verdadero movimiento se cocina a puertas cerradas, en silencio, con hombres como Checo, que ya han aprendido que lo importante no se grita, se construye, paso a paso, con paciencia y control absoluto. Los movimientos en Mercedes no han sido visibles, pero sí perceptibles.
De repente, ciertas declaraciones de sus ingenieros han cambiado el tono. Ahora se habla más de adaptabilidad, de experiencia, de madurez al volante. Palabras que, curiosamente, coinciden con las virtudes que más se le atribuyen a Checo. No es casualidad, nunca lo es. Es una narrativa que se construye sutilmente, casi sin que nadie lo note, pero que termina por volverse evidente para los que saben leer entre líneas. Y los que conocen a Checo saben que él no se mueve sin propósito. Lejos de la exposición pública, Checo ha estado desarrollando algo más que una preparación técnica. Ha estado recuperando el control de su historia. Ya no es el piloto que busca demostrar algo. Ahora es el que elige cuándo hablar, cuándo mostrarse, cuándo sentarse en ese asiento hecho a la medida. Hay quienes dicen que su presencia en el simulador no es solo una práctica, es una declaración. Una afirmación sin palabras de que no ha terminado, de que quizá lo mejor aún está por venir. Y eso, en su caso, no es un cliché. Es una advertencia elegante. En los pasillos de la fábrica ya se habla de una silueta que camina con paso tranquilo, con los brazos cruzados a la espalda, observando pantallas, intercambiando ideas con los técnicos más antiguos. Algunos lo saludan, como el mexicano, otros simplemente bajan la cabeza y se concentran más. Hay respeto, no el respeto que viene de una jerarquía impuesta, sino el que nace cuando uno se da cuenta de que está frente a alguien que ha estado en lo más alto y ha vuelto a comenzar, sin pedir permiso ni hacer ruido. Eso no se enseña, eso se reconoce. Y, así, mientras en otros frentes se discuten cifras, contratos y alineaciones, en un rincón silencioso de una fábrica alemana, alguien se prepara. No se sabe cuándo, no se sabe cómo, pero se sabe que algo se está gestando. Y aunque nadie lo diga con todas sus letras, una cosa es clara. Checo no ha dicho su última palabra. El asiento, cuentan algunos que han tenido acceso a esas sesiones reservadas, fue ajustado 3 veces. No porque no encajara, sino porque Checo es meticuloso hasta el último detalle. Cada centímetro importaba. La presión exacta sobre la zona lumbar, la inclinación de los hombros, la respuesta sutil al menor movimiento de muñeca. No estaba simplemente buscando comodidad, estaba buscando conexión. Esa sensación casi mística que tienen los grandes cuando dicen que el coche habla. Y si algo ha demostrado Checo en todos estos años es que sabe escuchar. No con los oídos, sino con la piel, con la espalda, con los nervios. Cada vez que se sentaba, no era solo un ensayo, era una conversación íntima con una máquina que tal vez pronto podría ser suya. Durante esas largas horas de simulación, no se hablaba de fechas, nunca de horarios. Las sesiones eran agendadas, bajo nombres genéricos, sin siglas, sin referencias directas. Entraba por una puerta lateral, sin escoltas, sin uniforme, sin marca. A veces vestía un suéter gris oscuro, otras simplemente una camiseta blanca. Nadie lo fotografiaba. Era como si el tiempo se detuviera para que pudiera hacer lo que tenía que hacer sin interrupciones. Ni siquiera se le veía salir. Solo un técnico que cerraba el sistema y se quedaba mirando la pantalla como si acabara de presenciar algo que no podía contarle a nadie. Porque eso eran esas jornadas. Secretos que caminan. Mercedes, mientras tanto, mantenía su discurso pulcro. Hablaban de análisis, de ajustes, de exploración de talento. No usaban nombres, pero sus comunicados empezaban a parecer más cálidos, más humanos. Algo había cambiado en su lenguaje, como si una energía distinta estuviera comenzando a permear el metal y la precisión. Detrás de los algoritmos y los gráficos, alguien con experiencia, con cicatrices, con paciencia, estaba moldeando una nueva manera de hacer las cosas. No era una revolución visible, sino una reprogramación silenciosa del ADN de un equipo que había dominado el mundo y ahora buscaba reencontrar su espíritu. Checo, dicen, no preguntaba demasiado, escuchaba.
tomaba nota, intervenía solo cuando algo realmente le parecía que podía mejorar. No venía a imponer nada, pero tampoco estaba ahí como invitado. Era como si supiera que su lugar no se gana con palabras, sino con tiempo y consistencia. Los ingenieros, más jóvenes, lo miraban con una mezcla de curiosidad y reverencia. Algunos incluso empezaron a replicar sus observaciones en otros simuladores, probando configuraciones que él había sugerido. Y cuando los datos coincidían con su intuición, solo entonces entendían que estaban frente a alguien que no había perdido el pulso, solo lo había guardado para el momento justo. Algunos amigos cercanos, en charlas privadas, han dejado escapar frases que solo aumentan el enigma. Está más enfocado que nunca. Nunca lo había visto tan tranquilo. Tiene un plan. Ninguna de esas afirmaciones lleva nombre propio. No se habla de contratos, ni de escuderías, ni de fechas. Pero hay algo en el tono que deja claro que Checo no está simplemente esperando. Está trabajando. Silenciosamente, sí, pero con la convicción de quien no necesita demostrar nada, solo elegir el momento adecuado para dar un paso que, cuando ocurra, parecerá obvio para todos, excepto para quienes no lo vieron venir. Y entonces queda esa pregunta, flotando como una sombra sobre cada imagen, sobre cada palabra no dicha, sobre cada silencio demasiado largo en las entrevistas. ¿Y si todo esto es solo el comienzo? ¿Y si Checo no está cerrando un ciclo, sino abriendo uno que nadie imaginaba? ¿Y si lo que está ajustando en ese asiento no es solo un respaldo o un pedal, sino el mapa completo de su próxima gran historia?